buenos días. Mi nombre es Denise Chamorro y hoy junto a mis compañeras Catalina Retamal, Fernanda Vargas y Antonio Pinochet vamos a presentarles los criterios de selección de obras en la literatura infantil y juvenil a partir de estos 6 libros seleccionados. Estos 6 libros contienen uno de estos 3 criterios, ya sea el interés del canon y de la literatura infantil y juvenil, un contexto cultural o un nivel de desarrollo mental. Así que vamos a seleccionar los criterios que contienen cada una de estas obras y fundamentarlos en base a los textos teóricos de Andrueto y de Carranza. El niño con el pijama de rayas, del autor John Boyne. El niño con el pijama de rayas, publicado en el año 2006, es una novela del escritor John Boyne que presenta desde la perspectiva de un niño el horror del Holocausto. La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi en Auschwitz, visto a través de los ojos inocentes de Bruno. Elegimos este libro porque se ajusta plenamente al rango de edad entre 12 y 18 años, permitiendo una lectura crítica, sensible y reflexiva. La selección se sustenta en criterios establecidos por María Teresa Andrueto y María Elena Carranza, quienes plantean que la literatura infantil y juvenil debe promover una lectura que cuestione y forme lectores críticos. Andrueto, en Canon y Literatura Infantil Juvenil, señala que uno de los objetivos de la selección literaria debe ser crear lectores capaces de construir sentido y no solo de decodificar textos. El niño con el pijama de rayas promueve exactamente eso, ya que invita a los jóvenes a pensar en el contexto histórico, la inocencia infantil frente al horror y las consecuencias del autoritarismo. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de la autora J.K. Rowling. Este libro es una guía del mundo mágico de Harry Potter, escrita como si fuera un manual escolar por el magistólogo Newt Scamander, con criaturas increíbles y anotaciones de Harry y sus amigos. Es una lectura ligera y entretenida que amplía el universo mágico. Este libro se ajusta al rango de edad de 12 a 18 años, por su lenguaje accesible, su tono ficticio y su capacidad de estimular la imaginación y la curiosidad. A su vez, se puede abordar desde distintos enfoques como ecológico, simbólico, creativo y lúdico, lo que lo convierte en una obra versátil dentro de la literatura juvenil de calidad. María Teresa Andrueto, en el año 2007, advierte sobre el peligro de asociar lo infantil con lo ligero. En su texto sobre el canon, dice que es necesario pensar un canon móvil, que dialogue con las necesidades lectoras de hoy, sin caer en la banalización. Este libro, aunque aparentemente liviano, permite establecer múltiples vínculos con temáticas relevantes como la biodiversidad, la protección de especies o la alteridad. Drácula, en su versión de novela gráfica adaptada por Michael Burgan, presenta una relectura visual del clásico de Bram Stoker, pensada especialmente para jóvenes. Ambientada en la Europa del siglo XIX, esta versión conserva la esencia gótica y el suspenso de la obra original, mientras la hace más accesible mediante ilustraciones dinámicas y un lenguaje claro que facilita la comprensión sin perder su profundidad. Esta adaptación mantiene los núcleos temáticos fundamentales, el miedo a lo desconocido, la lucha entre la razón y la superstición, y los límites de lo humano ante lo monstruoso. A través de sus viñetas e imágenes secuenciales, permite que los lectores interpreten no solo el texto, sino también los silencios visuales, las sombras, los gestos y las atmósferas, que aportan múltiples capas de sentido. Desde la perspectiva de María Teresa Andrueto, esta novela gráfica responde directamente a su llamado a abrir el canon literario. Andrueto plantea que la literatura juvenil no debe limitarse a textos consagrados, sino incluir obras que, aunque de distintas en forma, permiten a los jóvenes entrar en el diálogo con los clásicos. La adaptación de Drácula no diluye la obra original, sino que la revitaliza, conectando con los lectores desde su presente. Además, al presentar una versión ilustrada y sintetizada, no subestima al lector juvenil, sino que lo invita a observar, interpretar y completar el relato desde lo visual. Es un claro ejemplo de cómo las novelas gráficas pueden formar parte legítima de la literatura juvenil, no como un puente para llegar a la obra real, sino como una experiencia literaria en sí misma, rica, compleja y significativa. Drácula fue escrita a fines del siglo XIX en un contexto de tensiones entre ciencia y superstición y expresa miedos sociales como el avance extranjero o la decadencia moral. Su versión gráfica adaptada por Michael Burgan nace con la intención de acercar este clásico a jóvenes lectores, manteniendo su esencia. Aunque no es lectura obligatoria en escuelas hoy en día, se valora mucho por su capacidad de fomentar el pensamiento crítico desde un formato visual accesible. Mujercitas narra la vida de 4 hermanas durante la Guerra Civil estadounidense, siguiendo su crecimiento desde la niñez hasta la adultez, mientras desarrollan sus propias ideas sobre la vida y su rol en la sociedad. La novela explora temas como el desarrollo personal y el deseo frente al deber y el cambio de expectativas femeninas. Con un lenguaje claro y cercano, permite una profunda conexión con los personajes. Louisa May Alcott, activista femenina e hija de un filósofo trascendentalista, basó muchas de las vivencias de Joe en su propia vida, convirtiendo Mujercitas en una obra precursora del feminismo del siglo XIX. Desde la mirada de Marcela Carrasa, esta novela rompe con la idea de que ciertos textos no son para jóvenes. Carrasa critica la tendencia a estereotipar la literatura infantil y juvenil, limitando su alcance. Mujercitas toca temas complejos y, lejos de subestimar a los lectores, les permite explorar las grietas del relato, los sentimientos contradictorios de las hermanas, los silencios, los simbolismos, como las cartas del padre ausente, o los finales abiertos que invitan a reflexionar y pensar críticamente. Además, la obra ofrece una mirada profunda sobre los valores familiares, la solidaridad, el amor fraternal y el sacrificio, sin caer en lo idealizado. Aunque su presencia en los planes de lectura escolares es intermitente, sigue siendo una lectura poderosa y necesaria para formar a lectores críticos y sensibles.
Mujercita fue escrita tras la Guerra Civil estadounidense en el siglo XIX, en donde factores como la industrialización, el rol de la mujer en la sociedad e incluso el abolicionismo son tremendamente significativos para la literatura de la época, por lo cual fue muy bien recepcionado por la sociedad y la comunidad educativa, especialmente en escuelas para niñas, no solo por sus valores independentistas del género femenino, sino también por la significación e importancia que le dan los valores familiares y el cuestionamiento o enfrentamiento entre el deber y el deseo, y las limitaciones sociales que existe para concretar este último. Como mencionamos anteriormente, si bien Mujercitas está en el plan de lectura, es de manera intermitente y no de manera obligatoria, por lo cual esta obra es leída en su mayoría por mujeres adultas o estudiantes universitarias en búsqueda de lecturas clásicas, cultura y estudios de género. Un mundo feliz, por el autor Aldous Huxley. Un mundo feliz es una novela distópica que nos presenta una sociedad futurista que aparenta ser perfecta, en donde no vemos pobreza, guerras, enfermedades ni tristeza, pero se pierden los vínculos humanos, la libertad y el pensamiento crítico. En esta sociedad los seres humanos son creados artificialmente y durante toda su vida son mantenidos felices por una droga llamada soma. En el texto de Carranza, Saño señala que la dificultad que poseen algunos libros pueden favorecer el desarrollo cognitivo de los lectores, a desarrollar interrogantes, activar la participación en la construcción personal de significados y fomentar las múltiples interpretaciones de las novelas entre la comunidad lectora. Un mundo feliz es un libro que requiere de bastante comprensión, interpretación y que nos invita a fomentar el pensamiento crítico entre los lectores, ya que aborda temas actuales que podemos ver en nuestra sociedad, como el consumo de sustancias ilícitas, los avances científicos, el control social, las redes sociales, entre otros. Fue escrita entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde fue un periodo muy marcado por los avances tecnológicos y por el surgimiento de los regímenes totalitarios. El libro refleja mucho el optimismo tecnológico y los problemas sociales de la época, y su recepción en un principio fue negativa. Tuvo muchas críticas por los temas que abordaba la novela, pero en la actualidad, con todos los avances tecnológicos, científicos, el análisis de esta novela ha sido aún más fuerte, y se considera un clásico de la literatura distópica. Las chicas del hambre es una novela del escritor español Jordi Sierra, publicada en 1999. La historia sigue a Vicky, una joven modelo que desaparece sin dejar rastro, y como su mejor amiga, Norma, decide investigar su paradero. A medida que Norma profundiza en la búsqueda, descubre una realidad oscura detrás de la desaparición de Vicky, relacionada con la explotación y el abuso en el mundo del modelaje. Cuando hablamos de literatura infantil y juvenil, se suele aludir casi intrínsecamente al supuesto único propósito de entretener o educar. Es por esto que Carranza plantea la discrepancia hacia el encasillamiento de la literatura infantil y juvenil como literatura, entre comillas, para niños, ya que se desliga de esta los desafíos que se proponen, tales como la capacidad de interpretación. Por ende, la literatura infantil y juvenil no siempre tiene que ser clara o evidente a primera vista, sino que debe despertar algo en el lector e incentivar su interés. Evidenciar en el libro Las chicas del hambre, ya que el tema de este es la desaparición de Vania, una modelo víctima de un cruel sistema. Por ende, la historia desafía a los lectores a conectar con sus dudas y su sentido de identidad, donde la moraleja es implícita. Es por esto que es necesario alejarnos de lecturas, entre comillas, seguras, ya que, como en Las chicas del hambre, se presenta un contexto cultural mucho más complejo y cercano a una cruel pero verídica realidad, donde se valora la imagen por encima de muchas otras cosas y donde los adolescentes están muy expuestos a mensajes sobre cuerpos perfectos y el consumismo, dando espacio a cuestionar toda esta obsesión, manipulación y tendencias tan efímeras.